Soy periodista y me gusta conversar con la gente, conocer personas, saber de su vida, de sus sueños, sus aspiraciones y también de sus frustraciones, hasta donde me permitan contarles. Soy Soraya García Moreno y me gusta contar historias a mi manera. Hola amigos oyentes, desde Toronto, Canadá para el mundo les damos la bienvenida a su programa quincenal Entrevistas a mi manera, a través de su podcast en Spotify, Apple Player y Google Player, y en mi canal de YouTube Soraya García Moreno. Entrevistas a mi manera es un espacio que procura la visualización de latino e hispanoamericano que emigró de diferentes partes del mundo, y su aporte es esencial en el país donde reside, porque estamos en todo el mundo. Hoy estaremos conociendo a nuestro invitado. Osvaldo Mezquita nace en Buenos Aires, Argentina, hijo de Osvaldo Mezquita y María Amelia Herrea. Obtiene su título de abogado en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Su vida transcurre en un momento políticamente conmocionado en todo el continente sudamericano, cuando en Argentina regía el gobierno de Jorge Rafael Videla, 1970-1983. Trabajó en la Patagonia como abogado de yacimientos petrolíferos fiscales, luego como abogado en libre ejercicio profesional. La inestabilidad política y económica del país le obligan a emigrar a Canadá en enero de 1990 con su hijo Rodrigo. Empieza de cero, como lo manifiesta nuestro entrevistado. Cuenta con los únicos aliados, su profesión de abogado y su dominio en el idioma inglés, lo cual le abre las puertas a un nuevo sistema de vida económico con grandes posibilidades. Se destaca en el manejo de la publicidad de varias empresas comunicacionales, como el periódico de noticias mensual de Uruguay, 1991-1992. Periódico El Tiempo de Fernando Valladares. También se desenvolvió como manager de eventos hispanos en 1996, entre otras actividades. Trabaja para TL Latino durante 15 años en el área de compra de espacios publicitarios. En el mismo periodo inicia con su productora independiente y su programa Canadá Latino, el cual se transmite hasta la actualidad. De esta forma, con su intelecto y sus conocimientos, se fortifica en el trabajo de los géneros periodísticos, en varios medios de comunicación hispanos de la época y en su propio programa. Osvaldo Mezquita hoy está con nosotros para contarnos más de su vida. Bueno, mi vida fue primero en Buenos Aires. Recién llegué a la Patagonia cuando tenía 25, 26 años. Y allí estuve por 15 años, pero la situación que había de índole política hizo que tuviera, al final del tiempo que estuve allá, hizo que tuviera algunas violencia contra mi persona, contra incendio de mi casa y otras cosas que ocurrían en aquella época cuando alguien no caía bien, no tenía que estar en el momento. Y con temor de que mi hijo fuera secuestrado, nos vinimos para Canadá. Más lejos no nos podíamos haber ido. Claro, es de un extremo al otro. Poniéndonos un poquito en el contexto de la historia, estamos hablando más o menos de los años 1970-1980, cuando había, si se podría decir, un cordón de dictaduras en Latinoamérica, especialmente Uruguay, Argentina y también parte de Chile. ¿Cómo influyó ese sistema social? Estabas en la presidencia, fue en el gobierno de Rafael Videla en 1970, en esa década. Cuéntanos cómo transcurrió tu vida. Bueno, realmente
fue un tiempo muy difícil. Desaparecía mucha gente, desaparecían muchos niños, había una persecución muy dura contra las líneas de izquierda y evidentemente todo el mundo corría con su riesgo. Incluso se habló de que cuando se estaba haciendo el Mundial de Fútbol de Argentina, se estaba a pocas cuadras del estadio torturando a gente y matando a gente. Nosotros pensamos que tal vez con mi familia, yendo a la Patagonia, las cosas iban a ser distintas, pero era exactamente lo mismo. Era un cambio muy radical que traté de vivir, traté de hacer mi carrera, que me gustaba mucho ser abogado, creía mucho en la justicia de los humanos. Ya después se me quitó ese pensamiento y llegué al punto que necesitaba irme de Argentina y decidí venir para Canadá. Y no quería ir a los Estados Unidos y me pareció que Canadá era una buena alternativa y en Canadá había los estudios que necesitaba para mi hijo y en Estados Unidos cerquita él quería ser ingeniero químico, también había la posibilidad de estudiar esa carrera, donde él se graduó y sigue viviendo de eso. Y yo me quedé acá y volví a casarme en Canadá unos 10 años después, con una mexicana con quien estoy, Débora Guizar, con quien estoy bien enamorado y alegre con el matrimonio que tengo. Qué interesante mantener ese romanticismo y esa solidez del matrimonio. Pero Osvaldo, yo quisiera todavía quedarme un poquito en esa vida tuya. Yo quisiera ver, quisiéramos conocer Osvaldo Mezquita, un hombre progresista, un hombre que creía en la justicia, creía en el desarrollo. ¿Cómo nació? ¿En qué núcleo familiar nació? Qué importante que es las bases que tú tuviste de tu familia, de tu padre, de tu madre. Cuéntanos un poquito de esa historia para irnos enfocando al profesional y al hombre público que eres. Bueno, nosotros teníamos en la familia un diputado en el Partido Radical y después frondicista y tal vez dos más abogados en la familia y eso me empujó a dedicarme a estudiar la abogacía. Pero tenía también el interés de ir a conocer más mi tierra, porque evidentemente me parecía que Buenos Aires no era suficiente. Y entonces nos fuimos para la Patagonia y allí estuvimos ejerciendo la profesión. Bueno, la influencia de la familia, pero la influencia de tu padre, ¿era esa influencia también la que te motivaba a ser un hombre de desarrollo, de búsqueda de nuevos encuentros? Bueno, mi padre lamentablemente falleció cuando yo tenía 20 años. Yo estaba llegando a la mitad del estudio de la carrera y él tuvo un cáncer fulminante y bueno, yo en aquel momento lo que trataba de hacer es aprobar más materias más rápido para darle gustos a él mientras estuvo en su enfermedad. Pero cuando yo tenía 20 años, casi 21, él falleció. Y entonces las cosas cambiaron. Ya tuve que hacer muchas cosas por mi propia cuenta. No podía estudiar con la holgura que podía haber estudiado antes y tenía que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Igualmente me gradué, pero al graduarme decidí aceptar ir a trabajar en un yacimiento petrolífero y me fue bastante bien en esa época de abogado cuando comencé. Y después me fui más al sur todavía, a una zona muy bonita que se llama San Carlos de Bariloche. Y era un lugar donde la Argentina estaba haciendo también un proyecto de energía atómica. Bueno, los primeros años
se fueron viviendo bien, pero cuando recrudeció lo que estaba ocurriendo políticamente en todo el país, hubo situaciones que de tener una enorme cantidad de juicios ganados, entró la política en medio de todo eso y empecé por política a perder esos juicios. Pero básicamente era una cuestión personal. Y una cosa de que hubo violencia y me puse a pensar y dice, bueno, yo me vine para la Patagonia, ahora me tendré que ir para el otro lado. Así que me vine para Canadá y Sí, acá, así es. y acá Ah, estamos desde voy a cumplir ya 32 años de estar acá. 32 años de vivir en Canadá, ya es todo un Uh -huh. ciudadano canadiense. Cuéntame, cuando llegaste en 1990, Osvaldo, ¿cómo encontraste Canadá? ¿Cuál fue el impacto que recibiste cuando vistes este país? Llegaste a Toronto, ¿cómo fue tu trayectoria hasta acá? Bueno, yo llegué a Toronto, pero llegué sin saber que había una comunidad hispana Ya, tan grande. Me fui enterando que los que habían llegado primero fueron algunos españoles que fueron al campo a comprar tierra. Y después, los primeros en llegar fueron los ecuatorianos, según me contaron. A los ecuatorianos los siguieron los colombianos, siguieron los chilenos, siguieron los centroamericanos. Y bueno, por haber sido abogado tenía mucho interés en todo eso y aparte siempre me sentí un hombre latinoamericano, miembro de algo más grande que la propia Argentina. Entonces, me pareció una buena oportunidad de empezar a trabajar en los medios. Se me abrió esa puerta. Y pasé por periódicos, pasé por radios, y a los pocos años, tal vez 4 años, ya me invitaron, no sé, tuve facilidad con las ventas, me invitaron a trabajar en un canal de televisión para vender publicidad exclusivamente. Pero eso también me abrió un poco los ojos, porque a veces tenía que ir a Montreal también, o sea, mi vida ha sido de viajar todas veces, no de estarse quieto en ningún lado. Y vendía publicidad y hacía algo de periodismo, tanto en Montreal como en Toronto. Bueno, a mí me contaron unos dos privilegios muy grandes que tienes, Osvaldo. El uno que eras mágico para las ventas publicitarias y el otro que tenías una excelente redacción. ¿Cómo fue esa visión del exitoso abogado de Argentina, del estudiado hombre de letras progresista, venir a Canadá y ser un experto en ventas publicitarias? Y bueno, la redacción venía de la abogacía, me imagino, y todo eso se conjugó en el profesional que eres. Bueno, la abogacía y, y las ventas de publicidad tienen parecidos. Con la diferencia de que cuando eres abogado y trabajas, tienes que tener mucho cuidado porque si trabajas mal, la persona puede ir preso de por vida, puede estar metido en cosas criminales. En cambio, cuando se habla de publicidad, que fue lo que más me llamó la atención, porque aquí se trabajaba, no había posibilidad de escribir en algunos medios o participar de los medios y escribir y hacer algo de ese tipo, sino traías ventas también. O sea que la venta fue un acompañamiento a todo eso necesario. Porque entonces, cuando yo vendía media página del periódico, me daban la oportunidad de escribir media página de lo que yo iba viendo en Canadá y demás. Entonces, me dediqué a hacer periodismo, pero con la condición esa de que al mismo tiempo vendía. Y no sé, me resultó fácil vender. Cuando uno trabaja como abogado, tiene que, entre comillas, vender su cliente al juez,
Bueno, acá vender publicidad es más divertido, porque te hace más creativo, te hace pensar cosas. Y entonces, mis viajes a Montreal fueron muy interesantes porque me mostraron dos Canadá distintos. Ok. Montreal era más bohemio, más de se acostaban tarde, podías ir a comer a un restaurante tarde y quedarte hasta las 2 de la mañana conversando con amigos. Y venías a Toronto en aquella época y te cerraban la puerta a las 8 o 9 de la noche del restaurante que fuera. Entonces, vi que había dos formas, una la inglesa y otra la francesa. Interesante. Y me hice amigo de una gente en Montreal, que cada vez que llegaba a Montreal me tenían 2 o 3 personas listas para hacer una entrevista. Y me enriqueció mucho esas idas a Montreal. Incluso conocí a un señor que había escrito sobre Argentina, sin haber ido nunca a la Argentina, pero escribía cosas que eran muy, Muy interesante, sí, muy sí. interesantes. Una que decía que éramos como el tango, Ok. que íbamos para acá, íbamos para allá. Y eso no lo había escuchado nunca, lo escuché de parte de este señor, que conoció el tango también acá cuando vino Piazzolla. Pero nunca había ido a la Argentina y escribió sobre los argentinos en base a los tangos que él ponía en la radio de allá. Pero bueno, vi que había varias cosas para hacer, pero eh, fui buscando los medios donde me podían pagar mejor el trabajo que hacía. Y bueno, terminé, es decir, estuve en un canal donde hice es decir, hice buenas ventas de televisión, porque los 2 primeros años que fui a trabajar, dupliqué las ventas. Y uno hace bastantes descubrimientos acá. Uno descubre que nos guiamos por el derecho inglés y entonces cuando tenemos un automóvil es un privilegio manejarlo, no un derecho. Y en toda Latinoamérica hispana y portuguesa es un derecho. Derecho, Entonces, ¿verdad? eso es una cosa diferente al lugar de donde uno viene. Y me fue interés, no sabía lo de que había una gran comunidad hispana y la fui viendo, la fui conociendo con estos periódicos donde escribía, las radios también hacía lo mismo. Cuéntanos Y algunos nombres de las radios, de los periódicos, para más o menos ubicarnos. bueno, yo trabajé con, con Alberto Elmir y también trabajé en la radio Chin. O sea, yo trabajé en las dos radios. Y participé de un programa de televisión cuando recién llegué con el señor Fernando Valladares, que se llamaba 6C, y eso salía en Chin. Pero no duró mucho tiempo porque los precios eran altos para nuestra comunidad de entonces. Tuvieron que pasar unos años para que fuera diferente. Trabajé con el periódico, el noticiero argentino uruguayo, con El Tiempo, con portada, había uno que se llamaba Portada de un señor chileno, Omaña. Básicamente, no sé, me llamaron de muchos lugares a trabajar y yo trataba de elegir el que más me conviniera para los planes que tenía, ¿no? Y con esa modalidad, tú vendías los espacios publicitarios y tenías la oportunidad de hacer periodismo. Y así era en todos los medios. O sea, esa era la modalidad de entonces y de pronto hasta ahora. Bueno, sí, era un poco la modalidad, no tanto en televisión. En televisión me dijeron bien rigurosamente, lo único que queremos de usted es ventas. Cualquier otra cosa de televisión no nos interesa. Entonces yo después, o sea, ya me habían invitado para un programa
comunitario de televisión, y allí comencé a trabajar con un grupo de amigos, y como tengo una mentalidad, como decir, integradora de Latinoamérica. Es decir, yo pienso que somos iguales. Tenemos las plazas hechas por los españoles, son todas iguales. Así es, la ¿Viste? arquitectura de la ciudad, la arquitectura de la La repartición, arquitectura comiendo, sí, y el centro de las ciudades y de los pueblos es la siempre el mismo. iglesia, el parque, el Eh, mercado. Es ese y, formato que tenemos todos los países hispano-latinoamericanos. y el empedrado también. Claro, por supuesto, el empedrado es una Y, hermosura. ¿En qué y país no encuentras una calle con empedrado? además te puedes sentar en la plaza, en una mesa, y los mozos cruzan la calle trayéndote tu comida. Así Y, es. y podemos comer con todo el tiempo del mundo. Realmente lo que vi es que por la falta del idioma, también mucha de nuestra gente no la pasaba muy bien. Le costaba, y parece que había una obligación de trabajar en limpieza o en construcción. En trabajos físicos, en fuerza productiva. Eh, digamos, recién yo creo que para el 2008, 2010, empezaron a llegar profesionales aquí, y se les abrieron las puertas. Pero antes de eso era diferente. Eso no ocurría. Y sí, yo creo que hay tres oleadas de hispanos en Canadá. Uno de ellos son los que vinieron hace 40 años, como decía hace un rato, los ecuatorianos, los colombianos que lo siguieron. Y esa gente tuvo sus hijos, que fueron profesionales. Okay. Entonces, hay una corriente de los que llegaron primero. Hay otra corriente de los hijos de los que llegaron primero. Y en el 2008 hubo una llegada más intelectual, más profesional, porque Canadá estaba pidiendo profesionales, jóvenes, que fueran de buena calidad. Y entonces se le fue abriendo el espacio ese. Esos tres grupos, y lo mismo los que piensan en diferencias de cada país, no se quieren unir. Y nosotros Oh, estamos, evidentemente, si le falló a Simón Bolívar, si le falló a San Martín, queremos hacer unidad acá, vamos a chocar con el mismo problema, que todo el mundo quiere ser cacique y nadie quiere trabajar para el cacique. Entonces, nos estamos reubicando, pero se están abriendo caminos que cuando yo llegué no había. Por ejemplo, en estos momentos hay, creo que casi 200 abogados de origen hispanoamericano, acá en la provincia de Ontario estoy hablando. 200 abogados es un número respetable, Osvaldo. Bueno, Estamos hablando que se está abriendo, se está aperturando la llegada más efectiva de la comunicación legal entre latino, hispanoamericano y canadiense. bueno, eso es un fenómeno mundial, Ok, con que haciéndose el mundo como una gran aldea, evidentemente había hasta ideas de que los abogados pudieran tener matrículas como tienen los ingenieros o los médicos, que pudieran servir en todas partes, pero eh, eso falló un poco porque el abogado local quiere tener su negocio acá y no compartirlo. Pero bueno, todo esto me lo permitió hacer el periodismo, y lo que conocía, lo que veía, las fiestas. Aprendí mucho también trabajando con el señor Fernando Valladares en la Hispanic Fiesta. Me pareció un modelo excelente de unidad de todos, porque había flamenco, había todos los tipos de danzas folclóricas, latinoamericanos. latinoamericanas, había una gran variedad, había mariachi, había tango, o sea, toda esa fiesta se destacó por tener todo lo cultural, todo lo musical, eh,
al, al alcance de toda la gente. Osvaldo, yo te invito a que te quedes con nosotros. Vamos a entrar a una pausa en este momento para luego abordar ya tu obra, tu trabajo en la producción televisada o televisiva, tu trabajo en Canadá Latino. Amigos oyentes, no se vayan, tenemos aún más que conversar con Osvaldo Mezquita, un profesional dentro de la comunicación, un abogado de carrera, pero ante todo un ciudadano hispano latinoamericano en Canadá. Estamos conversando con Osvaldo Mezquita, uno de los pioneros de la programación televisada hispana en Canadá. Esta faceta de su vida profesional en los medios lo llevan a observar que en la población latina en Toronto existe una gran acogida de los medios de comunicación en los que trabaja como publicista y como periodista, y principalmente en su programa Canadá Latino de su propia producción periodística, que hasta la actualidad se transmite los días sábados a las 12 horas con 30 minutos, los días lunes a las 23 horas p.m., y los días martes a las 10:30 de la mañana por Rogers 10 y OVNI. Nos comenta su productor que el programa televisado llega a más de 10 millones de personas en Canadá, manteniendo su rating de sintonía por más de 27 años, convirtiéndose en uno de los pioneros de la televisión en este país. Programa en el cual recuerda a Osvaldo Mezquita la transmisión de eventos internacionales como el Festival Hispanic Fiesta, entrevistas como a José Feliciano, Joan Manuel Serrat, Tito Licaunzi, dramaturgo y escritor argentino, quien escribió un libro sobre la vida de Carlos Gardel, entre otros entrevistados. Osvaldo Mezquita continúa con nosotros para contarnos más de su vida. Osvaldo, bienvenido de nuevo. Osvaldo, cuéntanos cómo nació la iniciativa de Canadá Latino, ya con todo tu trayecto de las ventas publicitarias, de la producción televisiva, y también ya llegaste a tener la independencia en tu propio programa. Cuéntanos esta parte. El principio está conectado básicamente con las dos cosas, la comunicación y las ventas. Yo conocí a un señor argentino que había hecho televisión en el Uruguay y tenía un programa acá que se llamaba Comunidad en Acción.
y él me llamó para las ventas. Entonces, bueno, conversamos con él largo y tendido y me dijo que él no quería hacer más su programa de televisión porque le era muy difícil o era difícil conseguir dinero. Sostenerlo. Sí, porque los programas comunitarios son programas hechos con mucha voluntad. No son programas que tienen, digamos, una vigencia porque vienen de otro lado, porque vienen generalmente de los Estados Unidos. Nosotros somos la comunidad hispana. Lamentablemente es una comunidad que todavía sigue siendo, no encuentro la palabra bien, pero sigue siendo utilizada y no se le da. Recién ahora he aprendido de cosas que sí Canadá da para que pueda uno desarrollarse en los medios de comunicación. Pero básicamente este señor ya no quería hacer su programa. Y yo le trabajé y le mostré que se podía hacer ganancia o ventas. Pero no terminamos o sea, de pensar como para poder ser una sociedad, una asociación o algo así. Pero yo seguía buscando y vi que también había un abogado que tenía un programa, pero lo repetía permanentemente. Y dije, pero acá, ¿por qué no podemos hacer nosotros? Con toda la riqueza cultural que tenemos, algo que nos junte, como Fernando ha juntado a la gente en Hispanic Fiesta, que nos junte para hacer televisión. Pero lamentablemente en televisión dependemos de Miami y dependemos de Nueva York. Y entonces acá hay mucho talento de todo tipo y no puede lucirse si no va a través de. O sea, uno tiene que triunfar en Miami para poder ser aceptado acá. En Canadá. Y realmente hay mucho territorio, mucha capacidad, muchas cosas que se pueden hacer. Con solamente que cada uno de los 20 cante sus canciones, haga sus esculturas, escriba libros o haga lo que fuera, tenemos, según dice el censo, 1.050.000 hispanos o que hablan español en Canadá. Aquí una pausa, Osvaldo, pero ¿a qué se debe ese alejamiento de la producción, ya una producción fuerte, así como tiene Estados Unidos, la producción televisada hispanoamericana, cadenas hispanas de televisión? Esa es la ley de los números. Si es 1.000.000 de personas, que creo que son más, que están con lo hispano, ¿sí? No hay, digamos, 20 millones, 30 millones, 40 millones, como hay en los Estados Unidos, que se dedican a los medios. Entonces, por ejemplo, cosas que ocurren. La música tropical tiene un gran eco en Miami. Así es, son industrias internacionales, mundiales. Pero ¿qué pasa con los otros tipos de música? O sea, no creo que haya lugar en el mundo que haya tanta riqueza musical como en Latinoamérica. Pero ¿cómo se hace entonces con un programa de televisión? El señor Rogers, en el canal 10, que existía acá, tenía la televisión comunitaria. Y entonces Omni, por otro lado, había hecho una invitación a todas las comunidades para que hicieran programas en su cultura. Lo ha estado haciendo por 40 años o más. Continúa así. Y
resulta que una de dos, o hay que comprar programación de otro lado, que no es canadiense, o sea, ya, o hay que cambiar, hay que moverse. Y Ted Rogers permitió a la gente que trajera un proyecto de televisión para que pudiera hacer televisión. Yo fui a ver con unos amigos a una gente, hicimos un programa, simplemente visitamos 4 festivales que había. Inti Raymi, Hispanic Fiesta, que Inti Raymi tenía otro nombre, pero sí era festival ecuatoriano. Y también un crucero que se hacía el 20 de julio para la fecha colombiana. Entonces filmamos esos 4 festivales y lo presentamos. Y ni nos imaginábamos, lo aprobaron. No hubiera podido hacer esto solo, porque televisión implica gentes. Pero encontré mucha gente buena que sabía hacer parte de las cosas de televisión, que trabajaba prácticamente por el amor al arte. ¿Sí? No todos, pero yo tengo que agradecer mucho a gente que me ha cooperado. Yo tengo acá escrito en un papel. Vamos, digámoslo, ahora es la oportunidad. Sí, los primeros 7 años del programa. Canadá Latino. Canadá Latino. Tuvimos como hosts a Mirna Cajan, que se ha destacado en los medios y en las fiestas. Teníamos un señor argentino que no se lo conocía, que se llama José Luis Galepi, pero tenía buena presencia para hablar. Teníamos todos estos han pasado de alguna forma por el programa o pasan. Jimmy Kay, que era un dominicano. Había un cubano que era un mago, Pedro Juan, y sabía mucho de entretenimiento. Había otro señor, Eduardo Peña, había un señor René Melo, que era periodista de deportes y de política, chileno. Estaba Jorge Pica, que es un conocedor del cine mundial, y muy conocedor de Argentina y del tango y de muchas cosas argentinas. Había una señora, Nati Callejas, cuyo esposo también era periodista, ella colombiana, y otra colombiana, Olga Bonilla, y estaba Carlos Cuevas, que tenía su programa de radio. Y había un muchacho, Pereira, que era músico, pero también sabía manejar una cámara. Había otro señor, Alcides Rodríguez, que era venezolano. María Dolores Bastidas, que era española. Bueno, Fernando Valladares ya lo hemos nombrado. Marisa Palencia era salvadoreña. Inés Santos era colombiana. Jacqueline Serrano era hondureña. Ismael Cala no era el que se conoce ahora, que ha escrito varios libros. Sí. Estaba también arrancando con sus cosas y en aquel momento presentaba shows musicales. Interesante. Lida León, que después dejó todo esto, pero que era muy capaz, había trabajado en periodismo en la radio en Colombia. Y Marta Pinzón, y por un tiempo fue presentadora del programa. Pero bueno, hay algunos que colaboraron, hicieron. Aparte de colaborar, querían cobrar algún dinero. Se trataba de hacer todo lo posible para dárselos a esos. Los que ofrecían su trabajo voluntario, yo le tengo que dar muchas gracias a muchos de ellos. En primer lugar, le tengo que dar gracias a alguien que se hizo cargo de las presentaciones del programa por mucho tiempo y en forma totalmente gratuita,
que es una amiga muy grande mía, que es Carla González. Carla tiene dos grupos románticos y de música tropical o de música romántica de la clásica. Y todo esto se iba juntando. Y había gente que siempre está la discusión, ¿no? Que la televisión ya no sirve porque ahora vino las redes sociales, o esto no sirve porque ya pasó. Y realmente si se hace un estudio concienzudo, no pasó. Todo el mundo tiene su lugar. Luego que usted nos ha dicho quiénes lo acompañaron, los profesionales que apoyaron esta idea. Es interesante cómo era la producción de cada uno de estos programas, a quién invitó, cómo se manejaba la situación de los invitados para este programa y la producción en sí de Canadá Latino. ¿Cómo estaba formado? ¿Cómo estaba su guión, su libreto, su producción? Bueno, se buscaba quien tuviera la voluntad de hacer algo. Y cuando había entendimiento se seguía para adelante. Pero, por ejemplo, en los primeros tiempos, yo me acuerdo que todas estas cosas que puedo decir ahora se pudieron hacer. Por ejemplo, tuvimos eventos y personalidades en este periodo inicial. Tuvimos una obra que se llamaba Carmen Flamenco, que es una mezcla entre Carmen, la ópera, y el flamenco. Y se hizo con un elenco muy bueno de un señor que es puertorriqueño, Guillermo Silva Marín, que hace espectáculos muy buenos de españoles. También se entrevistó al primer político que yo sepa, que es latinoamericano, y que durante la vigencia del programa lo entrevistamos. Osvaldo Núñez era miembro del Parlamento de Quebec, había nacido en Chile y era abogado en los sindicatos. Había otra función que hubo del teatro, Viva España, con toda música española. Hubo un carnaval panameño con un grupo y orquesta muy bueno dirigido por José Anzoátegui. Vimos los recitales, algún recital de Rosario Arce. Hubo una visita que tuvimos que hacer invitados a Santiago de Cuba por una empresa de turismo. Hubo otro señor que se animó a hacer otro festival que se llamaba Latin Feria. Ahora fue en el año 96 eso, creo. También se hizo el Altillo con Jorge Pica y Eduardo Blit, que se hablaba mucho de política, música, cultura argentina y uruguaya. También nos tocó en el consulado ecuatoriano entrevistar al profesor Casteló, que fue candidato político ecuatoriano. Mirna Caján también hacía sus cumpleaños y hacía una gran fiesta cuando eran los cumpleaños, invitaba a todos los músicos de la ciudad. El abogado Juan Carranza es un abogado muy bueno. Centroamericano. Centroamericano, que tiene, él también trabaja con un show hispano ahí en Omni. Es colaborador. Y también Mirna Caja con Ismael Cala hicieron el Tropicuba, que era en un teatro de la calle, se me escapa ahora, en el centro de la ciudad, un teatro que tenía asientos y mesas para poder comer mientras se veía el espectáculo cubano. Estamos hablando de Ismael Cala, el famoso coach que ahora trabaja en la televisora de Estados Unidos. Por eso digo que hay que buscar a las gentes. En aquel momento él era presentador y bailarín de ese grupo Tropicuba.
A eso me voy. Los programas que usted realiza de Canadá Latino son un show completo, porque no únicamente tiene la entrevista periodista entrevistado, sino también visitan los lugares, visitan las fiestas hispanas en donde ustedes realizan las grabaciones. Es toda una producción televisiva. Sí, pero hay que ponerle ganas para poder hacerlo. No había un presupuesto gigantesco para hacer todas estas cosas. Se hacía más a pulmón. Había gente que le interesaba, aunque sea hacer cámaras o hacer reportajes o filmar o hacer otro tipo de ayuda. Osvaldo, en la actualidad, ¿cómo se está llevando Canadá Latino? Bueno, yo tengo grabado todo esto. No sé, acá se habla del español como idioma nuestro, pero yo no sé si la Municipalidad de Toronto quisiera tener una copia de toda esta programación que se ha hecho durante 27 años para en español, como un archivo. Porque que se pudiera tener un archivo. Pero cuando entramos acá empiezan a aparecer también celos y cosas que no es lo que queremos, porque básicamente eso es otra cosa. No digo todo, pero la mitad, el 60% de lo que está grabado vale mucho la pena. Cuéntenos, Osvaldo, ¿cómo está proyectando este programa para perennizarlo dentro del mundo hispano, latinoamericano y canadiense? Yo no sé el dato, pero los que hacen otros programas, no sé si tienen copia de lo que han hecho. Hay lugares que no lo tienen porque usan los tapes para grabar de nuevo arriba. Yo entiendo que todas estas cosas que se han hecho tienen un valor. No sé qué valor tienen, pero tienen un valor. Evidentemente tendría que llegar a los oídos de todos estos señores que instituyen el major, que promueven el español y promueven Toronto habla español, para que esas cosas se guarden y se vaya teniendo un archivo de las cosas que se hacen. Nosotros queremos hacer lo mejor que se pueda en las circunstancias que se están viviendo, porque incluso no hemos hablado de la pandemia, pero en la pandemia un montón de gente distinta me ayudó, que apenas las conocía de poco, pero tenían algo que podían aportar para que salieran el programa, entonces boom, iba y lo hacía. Lo hacíamos en un parque, lo hacíamos donde pudiéramos, pero no me faltó tema ni cosas para filmar de nuestra cultura, porque hay de todo. Canadá Latino sale los días sábado a las 12 del mediodía, sale los días lunes a las 11:30 de la noche y sale los martes a las 10:30 de la mañana. Y llega a 10 millones de personas en todo el Canadá. Evidentemente no todo el mundo va a estar viendo en español porque le llega a gente de habla inglesa y de todos los idiomas que hay. Y también el programa va a parar a YouTube, pero en esa plataforma está 10 días después de que salió en televisión, porque la plataforma nuestra principal que tratamos de hacer es la de televisión. Osvaldo, realmente lo dije hace un momento, nos faltaría tiempo para conversar sobre los proyectos que incumben a todos, creo a todos los migrantes hispano y latinoamericanos que hemos llegado a este país, en calidad y en el destino que nos haya traído, de la manera que nos hayan traído. Entonces estaremos siempre permanentemente escuchando y observando qué es lo que nos trae Canadá Latino para conocer esta idiosincrasia, esta cultura hispano-latinoamericana. Osvaldo, sería interesante que luego que nos has ubicado en las plataformas, las cuales se van a difundir, nos indiques qué es lo que significa Canadá Latino y Osvaldo Mezquita para la cultura canadiense. ¿Cómo aporta Osvaldo Mezquita? Yo creo que lo hemos dicho hasta el cansancio a través del trabajo, pero yo creo que en este momento sí amerita decir qué es lo que siente que aporta Osvaldo Mezquita desde que llegó a Canadá, desde su corazón,
para la multiculturalidad de Canadá, cuando descubrió que era multicultural, cuando descubrió que era un país que acogía todas las corrientes y culturas del mundo? Bueno, nosotros tenemos, por decir lo primero que se me viene a la cabeza, es un señor chileno, que ahora no recuerdo su nombre, que le hizo a otro amigo chileno un tótem al estilo de la gente nativa canadiense. Y estuvimos allí. Yo creo que hay muchos puentes en todas partes para estas cosas. Simplemente hay que explorarlos más. La palabra Canadá, según dicen muchos, viene de cañada, así como Toronto es lugar de encuentro. Y evidentemente esos nombres tienen mucha fuerza para poder atraer todas las cosas en las cuales queremos estar. Okay. Pero también el apoyar a las cosas. Yo recuerdo que a principios del programa, comienzos, se hizo un homenaje a Atahualpa Yupanqui, ya fallecido entonces hacía tiempo. Pero ¿yo qué puedo hacer? Agarrar parte de ese homenaje y de vez en cuando repetirlo una vez más, para que la gente no olvide quién fue este señor. Nos está permanentemente recordando quiénes somos. Exactamente. Y de todas partes tenemos eso. Y hay gente, por ejemplo, tenemos muy buena relación con Rosario Arce. Ella, cuando hace algunas canciones, nos la pasa para el programa y nosotros las ponemos al aire. Y quisiéramos hacer más de eso para seguir presentando a la gente nuestra, sea que estén en un festival o no, pero que se pueda levantar el nivel de nuestra cultura y que nos interesemos más unos por los otros, porque somos iguales pero distintos. O sea, es distinto a lo que, como a lo mejor se hace el arte y todo eso, pero tenemos básicamente los mismos orígenes. Tal vez hablemos cada uno el español distinto, pero somos una misma comunidad, somos un mismo país hispano-latinoamericano. Eso lo hemos manejado desde el comienzo de esta conversación y creo que, como yo, coincide mucha gente con esa apreciación suya, Osvaldo. Así es, Osvaldo. Permítame, ya a estas alturas, yo creo que se queda mucha conversación por terminar, pero ha sido totalmente beneficiosa para la cultura y la comunidad latino e hispanoamericana y también del mundo, porque usted nos ha hecho ver de alguna manera una realidad no oculta, sino que está ahí, pero que está esperando que siga siendo explotada, si se podría decir, o aprovechada o oportunamente compartida. La cultura hispano y latinoamericana en Canadá es muy rica en conceptos culturales, sociales, estéticos, éticos, morales y de historia. Esperamos adentrarnos a otros temas más específicos que estoy segura que tiene la potestad y todo el manejo de los temas. Gracias, Osvaldo, y sus palabras finales. Bueno, gracias a ustedes, gracias a tu show que nos ha invitado a conversar. Hay muchas cosas por conversar, pero hay más cosas por hacer. Que tengan una linda tarde. Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego. Si te gustó mi podcast, sígueme. Cada 15 días estoy subiendo nuevo contenido para compartirlo contigo y escribe tus comentarios en mis sitios Instagram, Facebook, Twitter y podcast titulados Entrevistas a mi manera y en mi canal de YouTube Soraya García Moreno. Soy periodista y me gusta conversar con la gente, conocer personas, saber de su vida, de sus sueños, sus aspiraciones y también de sus frustraciones, hasta donde me permitan contarles. Soy Soraya García Moreno y me gusta contar historias a mi manera.